Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Tome su asiento. En esta preciosa hora que Dios nos concede una vez más meditar en su verdad, hablaremos de la oración exclamatoria. Es un poderoso elemento hacia la vida del creyente. Esto es importante en la vida de cada uno de los que nos llamamos ser cristianos. En cada uno de aquellos que saben honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Por eso esto se basa en cada uno de aquellos que mantienen una piedad y una conducta que debe de ser esos valores esenciales que deben estar en la vida de cada hombre y mujer. Cuán piadosos somos y cómo es que está esa conducta en nuestra propia vida para honrar y glorificar el santo nombre de Dios. Por eso nuestra propia vida tiene que haber esos intereses que deberían de ser fervientes en nuestro ser. Fervientes en nuestra propia vida, donde nosotros clamamos a Dios, honramos a Dios y hacemos aclaraciones o hacemos peticiones claras delante de Dios. Y eso debería de estar como algo que debería de ser la conducta de cada cristiano. Al cristiano le debe de agradar eso, decir, hermano, oremos. Su conducta es eso, su piedad hacia la oración es eso. Él no se sentirá molesto, sino que se sentirá agradado porque su conducta como cristiano es eso. Entonces, cuando lo hace, debe de haber un fervor en su propia vida para poder estar dispuesto a clamar a nuestro Dios y honrarle a nuestro Dios y suplicarle a nuestro Dios que Dios obre en la vida de lo que estamos proclamando. Por eso la naturaleza de este tipo de oración que es clamar, honrar, proclamar y suplicarle a Dios, decirle que es lo que nosotros queremos. Muchas veces en la oración, orar debe de sentirse o de presentir esa propia vida. ¿Qué es lo que sentimos nosotros de parte de Dios? ¿Qué deseos de Dios existen en nuestra vida? Porque cuando no hay deseos, hermano, aunque le digan hagamos esto, Dios está obrando en esto, la persona no tiene el mínimo deseo de poder proclamar a Dios. No hay ese mínimo deseo de parte de Dios en la vida de él para honrar a Dios. Por eso nosotros debemos de estar seguros que hacemos en nuestra oración. Muchas veces solo somos buenos para orar masivamente. Muchas veces somos buenos para orar masivamente, socialmente. Porque allí la oración se puede perder, no se sabe si está orando o no se está orando. Aquí oramos y decimos, oremos a Dios, Padre que estás en los cielos. Pero algunos no oran.
Otros sí derraman su sentimiento, su deseo que tienen delante de Dios. Comienzan a proclamar y a honrar a Dios y a decir: Señor, clamo a ti porque tú existes, tú vives y tú vas a responder a mi petición. Por eso muchas veces en la oración social se pierde allí, donde hay muchas personas, donde hay muchos que están proclamando a Dios y diciendo: esto queremos, pero todo debería de ser en un conjunto de unidad. ¿Para qué? Para que aquel clamor suba a la presencia de Dios. Pero luego está la oración privada, ¿Cuál es la oración privada? Es aquella donde solo el individuo personalmente está de rodillas delante de Dios. Ahí no hay otro, ahí no hay padrino, no hay madrina, solamente está Él. Y ese es también lo que Dios está haciendo en esta porción que nosotros hemos leído. Eso es lo que Dios está haciendo, porque la oración privada es la súplica de un individuo, una persona, una mujer, un hombre alguien que esté gimiendo él solito delante de Dios. ¿Cuántos tenemos? Muchas veces acostumbramos más la oración social, la oración en conjunto. Cuando alguien viene aquí, alza su clamor y dice: qué bueno. Pero la cosa es cuando está él solo. La cosa es cuando está él solo. Por eso mucha gente dice: ayúdeme a orar, ayúdeme. ¿Por qué? Porque él se siente solitario. Pero aquí hay personas con sentimiento de Dios, con ideales de Dios, con perseverancia de Dios, ¿con qué? Con aquel máximo deseo de Dios. ¿Para qué? Para enfrentarse, ya sea en un conjunto social o para poder estarlo haciendo él solo en su momento de tribulación y angustia. Por eso, ¿cuál de nosotros esta oración nosotros practicamos? Por eso la oración exclamatoria no depende del lugar donde nosotros podamos estar. No depende del lugar, no depende de cuánto tiempo ha de ser, no depende con quién esté. Eso dependerá de la ocasión y del momento que usted tiene, de aquella tribulación o angustia, o de aquella tentación o enfermedad que usted esté pasando. Y ahí, ¿quién podrá estar? Solamente está usted y Dios, usted y Dios. Por eso dije que no depende de ocasiones ni de circunstancias. Esto depende del momento que estemos viviendo. ¿Cuánta gente no está viviendo momentos desastrosos? Y muchas veces a nadie dice clamemos, solamente él solo caminando está ahí en su lecho del dolor. Solamente, ¿quién visita a un enfermo? Solamente él, si es temeroso de Dios y siente la presencia de Dios y tiene el sentimiento de Dios. Él solo está clamando a su Dios y él dice: Señor, que se haga tu voluntad. Sé que voy a salir de este lugar, pero está él solo. Y Dios allí estará. Por eso dije que no es una ocasión, no depende de la ocasión, no depende de la circunstancia. Cualquier momento podemos tener cualquier circunstancia. ¿Cuántos se han encontrado solos y han clamado delante de Dios y Dios ha respondido? Alguien ha estado en un accidente y que allí no hay nadie, solamente él está. Pero si tiene razonamiento y tiene el pensamiento claro, él solo pensará en su Dios. Ayúdame. Me acuerdo de un hermano que tuvo un accidente, se fue en el barranco y ¿sabe qué surgió? En ese barranco solo él quedó toda la noche. Eso fue a las 7 de la noche y ahí ha quedado hasta el siguiente día, colgado en el vehículo, y hasta
el siguiente día él ha salido y si más se mueve ese vehículo, se va al precipicio y el hermano muere. Pero como él le creyó a Dios, le creyó a Dios, le creyó a Dios, le creyó a Dios y clamó a su Dios, y Dios, ¿qué hizo? Responderle y guardarlo. Responderle y guardarlo. Ahí está el hombre vivo, golpeado quedó, pero se recuperó, y todo es para la honra y la gloria de Dios. Por eso nosotros aquí venimos. ¿Cuántos traen peticiones delante de Dios? ¿Cuántos traen peticiones delante de Dios? Y usted viene clamando ya hace rato, pero hoy puede ser el momento oportuno donde Dios ha de escuchar el clamor de muchos, porque Dios es grande y poderoso. ¿Cuántos saben que Dios es grande y poderoso? Por eso cuando hombres del ayer, ahí tenemos a Elías, ahí tenemos, hermano, ese hombre, él solo clamando a su Dios, él solo, cuando aún mató los 400 profetas de Baal, ¿sabe qué surgió? Él clamó a su Dios, él no tenía compañía, él había dicho: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero cuando se encontró, hermano, él solo clamó a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios le respondió. Dios le respondió. Dios le respondió. Clamó por lluvia, que se quitara la lluvia, y hubo sequedad. ¿Había compañía ahí? No, solamente él y Dios. Solamente él y Dios. Aún si usted ve el libro de Jueces, en aquel hombre llamado Sansón, a él le sacaron los ojos, él perdió todo su cabello, y que todo aquello era que le sacaron los ojos, y él quedó, ¿para qué? Para servir a aquellos ejércitos. Pero ¿qué es lo que vino? Lo que surgió fue que al último momento, él dice la Biblia que él clamó a su Dios y Dios le envió la fuerza, porque él dijo: aunque sea por última vez, aunque sea esta última vez, contéstame, dame esa fuerza, dame esa capacidad que tenía antes. Y conquistó a un joven que lo llevara ¿a dónde? A las columnas del templo de Dagón, y ahí dice que comenzó a recargar su cuerpo. Pero ¿quién estaba en ese cuerpo? Allí estaba el poder de Dios, allí estaba el poder de Dios obrando en la vida de aquel hombre, y allí no habían otros clamando, solamente él, porque él era títere de aquellos religiosos, de aquellos paganos, de aquellos que habían sacado los ojos de Sansón. Pero él dijo: llévame a las columnas del templo. Y lo llevó aquel joven, y agarró una de la derecha y otra en la izquierda, y él comenzó a recargar su peso y comenzó a suplicarle. Ahí mismo la escritura dice, en el capítulo 16 verso 28, habla que él clamó a Dios, y dice que Dios le respondió por última vez. Y en el verso 29-30 él dice que muera yo juntamente con los filisteos. Como así él pidió, así surgió. Murió, y dice la Biblia que mató más filisteos cuando estaba ciego, que cuando estaba vivo. Que cuando miraba y hacía las cosas. Ese momento fue definido. Fue algo en la vida trascendental que no había otra cosa, sino algo determinante en la vida. Y cuando eso llegó, hermano, ahí murieron todos. ¿Por qué?
Porque él clama a su Dios, y Dios viene y obra en la vida de aquel hombre. ¿Cuántos tenía a su alrededor que lo ayudaran a orar? Nadie. Solamente él. Por eso muchas veces dije, el deseo que tiene que estar en nuestra propia vida, nuestra súplica debe de ser privada, y muchas veces lo privado solo va a estar usted en el momento de la enfermedad, en el momento del problema, en el momento de la tribulación, en el momento del conflicto. Solo puede estar usted como estaba Sansón en esos momentos. En ese momento angustioso solamente estaba él y Dios, pero él clamó a Dios. ¿Por qué están esos versos ahí? ¿Por qué se los dije? Porque están escritos. Los que oyeron la voz de él: ayúdame, Jehová, te lo ruego, que me ayudes por última vez. ¿Qué no puede estar diciendo usted aquí? Señor, ya no aguanto. Señor, ya no puedo. Señor, ya me muero. Señor, si ahora es el único día, es el momento que tú me vas a ayudar, Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro. Porque para el que cree, que dice la Biblia, todo le es posible. ¿Cuántos alaban el nombre santo de Dios? ¿Quiere que Dios le responda? ¿Quiere que Dios le responda? Por eso, ¿qué clase de oración nosotros hacemos? La privada es necesaria en todo tiempo y en todo lugar. Esa oración privada tiene que ser en todo tiempo y en todo lugar. No hay fecha, no hay horario, no hay límite. Usted puede ir caminando y allí puede ir clamando a Dios. En el momento de la circunstancia, en el momento de la tentación, en el momento de la adversidad, en el momento de la batalla, allí es donde muchos clamaron a Dios. Si se acuerdan de Elías, Elías clamó a su Dios. Y que el Dios de Israel se tiene que dar a conocer, y así fue. Él clamó y respuesta llegó. Si hablamos de Esteban, hermano, ¿qué está surgiendo con Esteban? Esteban está solo. ¿Y sabe qué están haciendo con él? Apedreándolo, matándolo a pedradas. Cada quien llevaba su roca para enfrentarse ante un hombre, no delincuente, no que una persona que sea malvada, sino un justo, un hijo de Dios. Estaba siendo apedreado solo porque creía en el supremo Dios. Solo porque pregonaba el nombre de Cristo y creían en Cristo. ¿Y sabe quién estaba en cuenta en ese lugar? Un joven llamado Saulo de Tarso. Eso era lo que dice la Biblia, que estaba un joven llamado Saulo, y esas ropas estaban a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Quizás él era el líder, él era el principal de esa situación que se estaba dando, pero tiraron la ropa. ¿Y sabe qué es lo que está surgiendo? El hombre siendo apedreado, siendo agonizante en aquellos momentos, él no proclama que ira, enojo. Él no proclama que descienda fuego del cielo y que los consuma. Él lo que hace es ver los cielos abiertos, ver los cielos abiertos. Y sabe, cuando ve los cielos abiertos, ¿a quién ve? Ve al Hijo de Dios de pie. ¿Ante qué? Ante el trono de nuestro Dios.
¿Se imaginan ustedes qué es lo que está pasando a aquel hombre? Pero eso no comienza a verlo y a decir: no les tomes en cuenta su pecado. Ahí es donde él levanta su clamor y dice que alzó la voz. Pero cuando él estaba diciendo: ustedes mataron a Jesús, ustedes hicieron esto, ustedes, él dice que aquella gente contradictoria e ignorante, lejos del razonamiento de Dios, dice que taparon sus oídos al oír las palabras de quién, de aquel hombre llamado Esteban. Taparon sus oídos porque le hacía carcoma en la vida de ellos. En lugar de decir: estamos matando a un justo, estamos matando a una persona que honra y cree en Dios, se hubieran arrepentido y se hubieran rendido para que la nación judía, la nación de Israel, comenzara a tener frutos de diferente manera. Pero no fue así. Los resultados fueron diferentes, que vinieron y se taparon los oídos para no oír la voz de Esteban. Porque ¿sabe cómo estaba Esteban? Él estaba lleno del Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu. Por eso hay gente que le caen mal los gritones, hermano. Hay gente que le caen mal los que oran. Hay gente que le cae mal cuando usted levanta las manos y grita gloria a Dios y dice aleluya y comienza a orar en fuerte voz. Hay gente que le dice: ¿y por qué no le baja volumen? ¿Y por qué no le baja volumen a la voz? Si Dios lo oye, Pero ¿sabe por qué la gente está clamando en alta voz? Porque Dios está en el sentir de ellos. Y si ellos tienen ese sentir de Dios, ellos lo harán con una libertad gloriosa. Porque donde está el Espíritu de Dios, que hay libertad, hay libertad de expresión, hay libertad de culto, hay libertad de oración, aunque sea privada o alguien le esté oyendo, pero hay libertad. ¿Cuántos oran con libertad en sus casas? Oran con libertad en las reuniones, oran con libertad. Reprendemos demonios y debemos de decirle a los demonios: fuera demonios. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Y eso es lo que estaba haciendo Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos al cielo, vio a Jesús. Él no le importaban las piedras, las rocas que estaban cayendo. Él estaba fijo sus ojos en Jesús. Por eso el verso 59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oiga, hermano, ¿cuántos han agonizado muchas veces? ¿Cuántos han estado enfermos y han agonizado y le han dicho al Señor: recíbeme porque ya no aguanto? Lo que estaba diciendo. Pero este hombre no volvió a la vida. Gracias a algunos han vuelto a la vida. ¿Y eso a quién se lo debemos? Se lo debemos a Dios. Pero ahora que este hombre está aquí, no es creer que él vuelve a la vida. No, él está fijo su mirada en el cielo, porque allá se ha abierto el cielo y algo grandioso está viendo. ¿Y saben a quién está viendo? Al dador de la vida, al autor de la vida. Entonces él se olvida de las piedras, se olvida de todo. Por eso el verso 60 que dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz.
Oiga, hermano, eso quedó escrito y ahí está. Clamó a gran voz. Y nosotros que ni orar queremos, ni para comer, ni para corzarlo, ni cuando hay necesidades, mejor lo hacemos, los olvidadizos. Pero Dios, cuando hay algo esencial, o el deseo de Dios, el deseo divino, allí es donde el hombre y la mujer comienza a ver maravillas de parte del poder del Espíritu Santo. Cuando Dios está en la vida de la persona, ellos se sienten satisfechos, agradados, y no importa la prueba que estén pasando, ellos se sienten satisfechos porque Dios está con ellos. Le responda o no le responda, ellos están seguros de que su Dios está en medio de ellos. ¿Cuántos creen que Dios está en medio de nosotros? ¿Dios está en medio de usted? Dios está en medio de usted. ¿Lo cree que Dios está en medio de nosotros? En medio de todos estos conflictos, hermanos, Dios haya estado en medio de nosotros. Los tiempos que en las oraciones debemos proclamarla, hermano, exaltar el nombre santo de Dios, debe de ser una oración permanente que deba de tener exactamente o pedir lo que nosotros queremos. ¿Qué estaba pidiendo este hombre en medio de un conflicto, en medio de una tribulación? ¿Sabe qué hace? Ve al cielo, clama y dice: recíbeme mi espíritu. ¿Y ahora qué? Se postra de rodillas, ensangrentado, adolorido. Y él no está pidiendo: vuélveme a la vida y mata a todos estos perversos que me están apedreando. Ni está reclamando a Dios: tú eres injusto, Dios. No, él no está diciendo nada de eso. Él sabe, cuando se postra de rodillas, ¿qué es lo que dice? Él dice: no le tomes en cuenta este pecado. Y nosotros cuando oramos, dice: ya voy a orar al Señor, Él me oye a mí, y voy a ser que el que me hizo daño pague con la otra cara de la moneda. Así oramos algunos, y venimos aquí: ayúdeme a orar porque tengo conflictos con mi vecino y quiero que Dios lo mate. Oiga lo que está haciendo la oración de aquel hombre moribundo, de aquel hombre que está siendo apedreado. Ahora está clamando: no le tomes en cuenta este pecado. Oiga, hermano, y la oración nuestra, mira, el mundo se está muriendo, hermano, el mundo está agonizando, el mundo que no tiene al Señor está agonizando, y nosotros estamos viendo las cosas. Deberíamos de caer de rodillas y decir: Señor, cuánta maldad, cuánta picardía, cuánto pecado, cuánta desobediencia, cuánta maldad, cuánta delincuencia hay en este lugar. Señor, acuérdate. Y sabe, hermano, ¿qué va a hacer Dios? Tarde o temprano Dios va a hacer algo. ¿Sabe el fruto que lleva esta oración, hermano? ¿Sabe el fruto que lleva? ¿Quién cree que estaba contemplando todo aquel panorama de la muerte del que se llamaba el apóstol Esteban? Allí estaba un joven llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que tarde o temprano, ¿sabe qué surgió? Fue el apóstol de la iglesia, fue el misionero de la iglesia. Pero él dice en uno de sus discursos: yo fui testigo de la muerte de Esteban.
porque perseguía a la iglesia, hacía esto con la iglesia, pero aquel hombre quizás no vio el fruto, pero el fruto lo dio el Señor a su debido tiempo. Quizás nosotros muramos, pero el fruto lo va a dar el Señor, toda la respuesta la va a dar el Señor a quienes confían y le creen a Él. ¿Cuántos alaban al Dios eterno? ¿Sabe que Dios está con usted? ¿Cuáles deberían de ser las ventajas de la oración cuando usted clama a Dios? Mantiene su mente sostenida totalmente en Dios. No lo desvía a nadie. Su parte espiritual, su sentimiento habitual tiene una dependencia totalmente del Señor. Su mente solo depende del Señor. Sus pensamientos, todo depende del Señor. Usted no anda pensando en hacer daño, no anda pensando en hacer otras cosas. Usted solo depende de Dios. Depende de Dios. Persevera en Dios. Su mente está sintonizada en el propósito de Dios, en el ejercicio de una devoción espiritual que usted tiene. Cuando eso existe, hermano, no hay otra cosa por qué estar pidiendo. Hay gente que está pidiendo otras ondas, hermano. Pero aquí debería de ser una tan sola cosa. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Orar y clamar a Dios para que Dios haga obras perfectas. ¿Cómo está nuestro país? Está en conflicto, está en delincuencia, está en pecado, está en maldad. La iglesia, ¿cómo está? Está falta de fe, falta de oración. ¿Pero qué? Si nosotros nos levantamos individualmente allá en su casa, usted hará la diferencia. Proclamaremos a Dios y Dios dará respuesta. Sus hijos quizás no son evangélicos, no son cristianos, pero un día van a llegar a conocer porque vieron a una señora, vieron a un evangélico que siempre se postraba de rodillas a proclamar a Dios en los momentos adversos. ¿Qué hacían los hombres del ayer? Clamaban a su Dios. En los momentos adversos clamaban a su Dios. En los momentos de los enemigos, ¿sabe, hermano? Nosotros tenemos enemigos que quieren destruir a la iglesia. Hay brujos que quieren acabar con usted. Hay hechiceros que quieren acabar con usted. Hay toda maldad que quiere acabar con usted, quiere acabar con la iglesia. Pero no va a ser posible cuando nosotros doblemos nuestra rodilla y le supliquemos a Dios misericordia. 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 ¿Por qué no nos levantamos a medianoche, en la madrugada, y le decimos: Señor, ten misericordia de mi vecino, ten misericordia del borracho aquel, ten misericordia de aquel que nos amenaza? Pero lo que hacemos es, hermano, dormir, dormir y dormir. Pero el que esté en tribulación, este hombre con pedradas encima, dobló sus rodillas. Lo dejaron desnudo, chulón, Y él dobló sus rodillas y clamó y dijo: recibe mi espíritu. Y luego clamó a gran voz. ¿Cómo se ha de haber oído esa gran voz? Estaba moribundo, estaba agonizante. Pero cuando hay fuerza de Dios y poder de Dios, ¿sabe qué pasa? Sacas fuerza de la debilidad, sacas fuerza de la debilidad y proclamas a Dios. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria para el que cree, para el que clama a su Dios. Hay victoria, y Dios, que es poderoso, le da la fuerza para seguir clamando.
El hombre aquel débil, sangrando, recibiendo golpe, dobla su rodilla y clama a gran voz. Solo se oyó la gran voz en la algarabía de voces, de pleitos, de sonar de piedra, de todo. Se oyó la gran voz y hubo silencio. Oigan lo que está diciendo. Y como no aguantaban el poder de la voz de aquel hombre, pero no era él, era Dios en la vida de él. Por eso usted puede estar tan débil en la cama, pero si su voz todavía puede salir, que salga, que salga. Si usted confía en Dios, ¿sabe qué va a salir? Va a salir voz siempre pidiéndole misericordia al Dios eterno. ¿Y sabe qué dijo a gran voz? Descienda fuego del cielo y los consuma. No, él dijo: perdónale, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo pensaba el hombre y decía: Señor, qué capacidad, qué fuerza le diste, qué vigor le diste, qué serenidad. Pero en vez de cuando nosotros clamamos, hermano, ofendemos a Dios, dañamos a los demás, en lugar de ver que Dios esté obrando, lo que hacemos es impedir los beneficios y las bendiciones de Dios. Así es que no importa la tribulación que esté pasando, Dios sabe qué es lo que está haciendo. Mire, con esta pandemia, Dios sabe qué es lo que está haciendo. ¿Y usted sabe qué es lo que está pasando en su vida? Si lo sabe, hermano, usted solo tiene que doblar rodillas y decir: Señor, ayuda a mis hermanos, ayuda a esta iglesia, ayuda a este pueblo. Algunos perdieron la fe, algunos ya no quieren clamar a tu nombre, pero yo todavía tengo fuerza. Y si hay fuerza, debemos de proclamar el nombre de Dios, exaltar a Dios y decirle: Señor, ten misericordia de esta nación, ten misericordia de la iglesia que se mueve a nivel mundial, porque está sufriendo su pueblo. Unos ya murieron, otros ya se fueron al sepulcro. Pero ¿qué vieron ellos? Ellos no vieron los frutos que usted va a ver, o usted no va a ver los frutos que va a delegar el Señor o va a transmitir el Señor en la vida de los que levante. Van a ver gente que va a venir a creer, a creer, a creer. Ahora son gente que se tapan los oídos y no quieren oír la voz de Dios. Pero la oración del justo, ¿sabe qué dice la Biblia? Puede mucho y traerá fruto. Traerá fruto. Si usted se llega a morir en estos lapsos de la pandemia, hermano, va a dejar fruto, va a dejar huella. Van a decir: aquí se sentaba la señora fulana de tal, y cuando se sentaba clamaba a su Dios. Aquí se sentaba el fulano de tal, pero no a dormirse, sino a clamar y a decir que Dios ayudara a su pueblo. Pero ¿qué huella va a dejar usted? El que venía ahí a roncar, venía el don. La doña aquí a roncar venía. Pobrecita, quizás está débil, le entendemos. Y este que no ha recibido las pedradas, y si las está recibiendo, ¿a dónde lo manda? La oración exclamatoria.
a doblar sus rodillas en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. ¿Lo hace usted? Si lo hace, dele gloria a Dios. Y vamos a orar. Le voy a pedir que se ponga de pie. Con aquel deseo, usted mujer, si me voy allá atrás, póngase de pie rápido. Tiene sus labios buenos, su garganta buena, su corazón bueno, su organismo bueno. Y si lo tiene, dele gloria a Dios. Que todavía puede levantar las manos y decir: Señor, recibe mi oración. Recíbeme mi oración, recíbeme la oración que traigo. Cierre sus ojos. Él es mi paz, Él ha quebrado todas mis cadenas. Si Él las ha quebrado, Él sabe qué está haciendo en mi vida. Por eso echamos todas nuestras cargas sobre Él. Si usted viene ahora, hermano, levante esas manos al cielo y dígale: Señor, aquel hombre Esteban honró a su Dios. Jesús dijo: perdónale porque no saben lo que hacen. Si Él ha roto cadenas que están atando, ahora dígale: Señor, levanta una iglesia de fe. Una iglesia de fe, de oraciones, que te crea a ti primero, que haya deseo espiritual por las cosas de nuestro Dios. Levanta tu voz y dile: Señor, escucha mi oración. Escucha mi clamor, Señor. Los que tienen familia que no son cristianos, dígale: Señor, que vuelvan a ti. Aquellos que están en novicios, aquella iglesia que está siendo perseguida, la iglesia que está siendo acosada por el pecado, por la maldad, por la delincuencia, Dios reprenda toda obra del diablo. Si usted lo cree, hermano, dígale: Señor, así como respondiste a Sansón, así como respondiste a Esteban, así como respondiste a Jesús, así hoy, Señor, ten misericordia de esta nación, ten misericordia de esta iglesia, de la iglesia que se mueve en la faz de la tierra. Oh Dios mío, despierta tu iglesia, despierta tu iglesia al clamor, Señor. Si usted está ahí, hermano, dígale: no se detenga. El diablo quiere derribarle y no quiere que proclame el nombre santo de Dios. Pero Dios es real, Dios es real, Dios es real, Dios está aquí, Dios está aquí, porque Él ha roto tus cadenas. Echo toda mi ansiedad sobre Él, echo toda mi ansiedad sobre Él. Eche sus cargas, eche su petición a Él. Aleluya. Clame, hermano, clame. Usted que está de pie, dele gloria. Usted que está sentado, dele gloria. ¿Qué está pasando cada cristiano? ¿Qué está pasando cada cristiano? Si me oye ahí atrás, ¿qué está pasando en cada vida de los creyentes?
Hay enfermedades que están haciendo terrible la vida, pero no te olvides de mi Dios. Esteban, aunque en la angustia, aunque en el problema, clamó a Dios. Clamó a Dios. Y fue a dormir ante la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Dele gloria. Dele gloria. Dele gloria. Tus ojos y cántalo en oración, hecho toda sobre él. Iglesia, dilo, Él estará a tu lado, Él cuidará de ti, Él estará en el momento de la angustia. Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos Dile a Dios que aumente tu fe, que aumente tu fe. Y que ayude a este pueblo. Que ayude a aquellos que están enfermos. Que ayude a aquellos que acosan a la iglesia de Cristo. Que un día se revele Dios a la vida de ellos y puedan glorificarle a Dios como tú lo estás haciendo. Si vives para Dios, vives. Si vives para Dios, vives. Y si mueres para Él, mueres, porque Él es la vida. Alabado tu nombre, Señor. Voy a hacer un breve llamado mientras la iglesia canta y el grupo canta y el coro canta y ese pueblo adora a Dios. Voy a hacer un llamado. ¿Hay alguna vida valiente que va a venir a unirse a los que proclaman el nombre de Dios? Solamente Él nos puede dar fe, capacidad para soportar lo que puede venir en la vida. ¿Hay alguna vida valiente que se va a reconciliar o alguien por primera vez? Si estás ahí y percibes lo que hemos hablado, alaba a Dios y dile: Dios, seguiré adelante con tu ayuda. Seguiré adelante con tu poder. Seguiré adelante con tu fuerza. Seguiré adelante. Los que están dispuestos, denle gracias y díganle: Dios, seguiré adelante. Allá atrás diciéndole: seguiré adelante.
Solo dame capacidad para comprender lo que ha de venir a mi vida y poder proclamar tu nombre. Que tenga una actitud diferente y que tenga una vida esencial en ti, mi Dios. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a este pueblo a perseverar hasta el día en que tú vuelvas. Oh Dios, gracias. ¿Qué cosas pueden venir a nuestra vida? Solo tú lo sabes, Dios. Pero tu pueblo estará seguro, estará vivo para la gloria tuya. Dele gracias. Dele gracias. Servidor, dale gracias. Líder, dale gracias. Supervisor, dale gracias. Anfitriones que están aquí, miembros, denle gloria, denle gloria, denle gloria. Señor, en Él ayúdanos a echar toda ansiedad, toda oración, toda carga. Gracias. Gracias.